se inscriba, cómo van a ganar dinero. Algo también a lo mejor importante, en todas las aplicaciones, ustedes también consideren cómo ganar dinero. Acuérdense que están llevando otra materia de administración o algo por el estilo. Entonces, al menos para también contemplar que pues las aplicaciones pues generan dinero, no solamente es así como que de a gratis. ¿Ok? Entonces, en algún momento ustedes también podrían tener, con base a su propia idea, pues tener una cuestión de ser célula de producción de algo que puedan vender en algún momento. Entonces, es también importante, es análisis financiero. Es importante pues también contemplar este tipo de, de aspectos, ¿no? Si, por ejemplo, cómo se van a inscribir, cómo vamos a contactar a quienes que se inscriban, solitos se van a inscribir, yo me inscribo, soy asesor, yo me inscribo y solicito, qué tanto en cuestión de seguridad para poder, a lo mejor comunicarse, si todo va a ser a través de una línea virtual o se van a ver, toda la cuestión a lo mejor de cómo van a establecer esa comunicación, cómo le van a pagar, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ese tipo de cuestiones son las que tienen que contemplar. Sí, profe. Lo del dinero creo que no lo hemos contemplado aún. Sí, porque igual a lo mejor de cuates, a lo mejor es así como que así cierto, te ayudo y todo. Y está bien a lo mejor la cuestión de la idea, pero no tampoco sé qué tan rentable. Y algo importante que todas las aplicaciones deben de contemplar y también deben de hacer así como que prueba, ¿no? De lo que ustedes vayan a elaborar y a mejorar, observen lo que hay a su alrededor. Es decir, investiguen otro tipo de aplicaciones que tengan a lo mejor ese estilo y en la cuestión de las mejoras que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de gobierno hay un montón de opciones. En la cuestión, por ejemplo, de la feria virtual también hay otras opciones que también existen. En la parte de la tienda, pues también hay más, ¿no? Que son gratuitas por internet, y también en la cuestión de cómo ganar a esa competencia. Acuérdense, eso es independientemente que dirían, es que no voy a competir para ganar como tal. No debería cobrar como tal. Es importante que ustedes deban de contemplar a lo mejor cómo podrían generar pues también ganancias con base a lo que está alrededor. Es decir, si hay competencia en cuestión de un propio proyecto, pues sí. Es como, por ejemplo, ¿no? Van a hacer un Office o van a hacer un Word, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay un Word ya existente y que funciona. Y entonces tendríamos que buscar las cuestiones que son distintas para el propio programa, algo similar a lo que ustedes pues también están contemplando. ¿Ok? Josmar. ¿Su equipo, Josmar? Profe, estaba platicando con el equipo, estoy con Josmar y estaban comentando de que vamos a agarrar el Renta Classic, el de la rentadora de carros que hizo Josmar, creo que hace 2 cuatrimestres, 3. Bueno, pero esa rentadora como que no estaba así como que al 200%, ni siquiera llegaba al 100, ¿eh? Ni al 5. No, yo creo que cambie de proyecto, búscate otro. Este íbamos a agarrar pero la versión esta. Entonces, si falta mucho, pues no nos conviene porque tenemos que trabajar mucho. Pues es lo que deben de contemplar por equipo para llegar al consenso de voy saber. a platicar con ellos ahorita y checar a ver cuál escogemos ahorita. Okay, ya habíamos pues sí. escogido ese, pero me está comentando que le falta mucho y pues mejor voy a platicar con ellos y escogemos el rápido. Exacto. ¿Está Torruco por acá? No, no está Torruco. Sí, no, creo que hay otras aplicaciones también, a lo mejor que puedan implementar. Algunas que hicieron también en el escritorio bastante padrísimas, que les faltaba a lo mejor más cuestiones para poderlo explotar, ¿no? O al menos darles esa posibilidad. Pero igual, creo que también depende de cada equipo y de cada quien, ¿no? Cuestiones de mejoras es muchas veces más complicado porque como que luego tendrían que hacer la reingeniería por completo, casi, ¿no? Pero pues ya también depende de cada quien la forma y la manera de lo que quieran, obviamente, mejorar. Entonces ya, pues queda a su consideración. Pero es importante, acuérdense, en la cuestión del enfoque del proyecto es la cuestión de la innovación, la cuestión de la mejora, la cuestión que lo haga práctico, la cuestión a lo mejor que nos permita
decir el proyecto es vendible. Eso es también importante, ¿no? En la cuestión de las ideas y las cuestiones que puedan ustedes hacer, acuérdense que hay una sección de privacidad que también vamos a contemplar en su momento, pero pues al menos para que vayan haciendo los avances de los diferentes cascarones de los proyectos para que ustedes pues también puedan pues no estar tan correteados al final. ¿Ok? Ayer platicábamos sobre unos conceptos que me interesaba más o menos que ustedes pues también conocieran y que pudieran pues en algún momento aplicarlos o al menos contemplarlos para su propio proyecto, o al menos tener así como que la idea que pueda servirles de, este sí lo hago y este no lo hago, o esto a lo mejor es bueno contemplarlo, y no solamente para el proyecto como tal, sino todo lo que vayan ustedes desarrollando. Imagínense que ustedes van a formar parte de una pequeña empresa o mini empresa de este tipo, y entonces pues es así como que contemplar todos los posibles errores. Muchas de las cuestiones que estamos observando ahora es porque en la cuestión de las pruebas pues se nos hacen complicadas en algún momento. Y en este caso se llama análisis de riesgos. Análisis de riesgo, threat modeling, y dice en la cuestión de esto, igual podrían investigar más en función de cómo podría ser operado. Técnica formal estructurada y repetible que permite determinar y ponderar los riesgos y las amenazas a las que estará expuesta la aplicación. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer una lista completa de los diferentes problemas que puedan existir. Unos pueden ser supuestos y otros pueden ser a lo mejor en cuestión de lo que ya tengo. Ayer decíamos, ¿cómo puedo llevar una prueba controlada? Porque ya sé que la aplicación está corriendo, pero puedo a lo mejor provocar que pueda generar algún error en algún momento. Y entonces es cuando ya detecto y puedo encontrar toda la cuestión de la mejora que se pueda tener. ¿Ok? Dice, consta de formar un grupo de análisis de riesgos en su propio equipo, determinar quiénes podían fungir como eso, descomponer la aplicación e identificar componentes claves. Alguien sabe perfectamente la cuestión del módulo o de un módulo de lo que sí funciona, o una cuestión a lo mejor de base de datos que tendría que estar mejorada. Hasta ahí, en la cuestión sobre todo los que van a mejorar sus proyectos, llevar la cuestión del análisis de que desde la base de datos es la parte fundamental donde se hace la mejora, ¿ok? Para poder contemplar todo lo que podría a lo mejor conllevar a que la aplicación pues funcione adecuadamente, funcione con mayor seguridad y funcione pues al 200%. Si esa parte a lo mejor se nos complica, entonces pues ya, obviamente una de las etapas de esas etapas pues las estamos a lo mejor omitiendo, entonces no se trata de ello también, ¿ok? Determinar amenazas a cada componente de la aplicación, asignar un valor a cada amenaza, decidir cómo responder a las amenazas. Eso también, ¿no? Muchas veces vamos a caer en la parte de, tengo que reiniciar la base de datos o la tengo que volver a cargar, ¿no? Entonces, pero dentro de esa parte, pues tendríamos que saber, se tiene que hacer un respaldo, se tiene que descargar, se tiene que hacer un dump, se tiene que volver a subir la información, etc. Y tiene que estar de manera transparente, porque el usuario no puede estar esperanzado de que, ya se capturó y ahora ya no está. ¿Me explicó? En esa situación, eso lo tenemos que contemplar. O sea, tiene que contemplar cuando ya la aplicación, dirían ustedes, 1, ya está funcionando, o 2, cuando estamos haciendo las pruebas para poderlo dar a conocer. Si esa situación a lo mejor no la contemplamos y no la podemos llevar en práctica, entonces no estamos cumpliendo con esa etapa y nos vamos a encontrar con mayores problemas al momento de que la aplicación ya está expuesta. Y entonces ahí, ¿qué es lo que primero que va a suceder? Y ustedes prácticamente lo hacen también. Cuando ustedes entran a una página donde no funciona, lo primero que hacen es cambiarse. Entran a un videojuego que no les agrada por alguna situación, por un bug, no sirve y se cambia, ¿no? Entonces, esta situación también es en la cuestión de decidir cómo responder a las amenazas, porque suceden siempre, suceden en esa cuestión, suceden en poder, a lo mejor los valores que se puedan tener no son correctos y también ocasionan ese tipo de errores. Identificar las técnicas y las tecnologías necesarias para mitigar los riesgos identificados. A lo mejor dirían, no sé, podrían hasta utilizar un project manager o management, donde automáticamente a lo mejor ahí ustedes pueden hacer una tablita de riesgos o de todo lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Eso también es importante.
Si tienen su aplicación corriendo, pues identifiquen qué es lo que está ocurriendo en cuestión de errores y tomarlos como nota. Pero muchas veces así como que, este es el error, lo corrijo o lo medio corrijo y ya, se acabó, ya no hay error. Entonces, mi aplicación ya es 100% segura y no es así. ¿Me explico? Tenemos que hacer la lista completa de los errores que existen o que van surgiendo a lo largo de la ejecución del propio proyecto. ¿Me explico? Entonces, mucho más en la cuestión, por ejemplo, de los de la feria, que ya identificaron ciertas cuestiones, eso en teoría es documentado, es decir, ya sé qué errores están ocurriendo, qué errores se están presentando y ya llevo ese registro, porque pues también en algún momento se tendrá que demostrar que esto ya no existe. Otro método que se llama STRIDE, que son así como que sus acrónimos, dice, ayuda a identificar amenazas en los componentes de un sistema. Dice, spoofing identity, suplantar la identidad de otro usuario o servicio. Y acá podría a lo mejor involucrarse la cuestión del manejo de la sesión, porque el usuario puede entrar, pero si en algún momento la sesión no se muere, quiere decir que cualquier persona podría estar manejándolo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en algún momento que jugaban cuando se iban a desayunar, que dejaban sus laptops abiertas sin su contraseña o con su contraseña o algo así, y entraban a hacer modificaciones. O no sé si eran ustedes o era otro grupo, pero más o menos así jugaba, ¿eh? Entonces, pero pues en realidad, ya crecieron, ¿no? Ya es como que ya no juegan Fortnite, ya son grandes. Entonces, dentro de esa parte, pues a lo mejor eso puede suceder en el sistema. Dirían, no va a suceder, pero pues es un aspecto que en algún momento se tendría que contemplar, sobre todo si se están manejando diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de usuarios que tienen a lo mejor diferentes permisos. Otro se llama, tampering with data, es modificar maliciosamente los datos almacenados. Están en inglés, cada letra del acrónimo. Imposibilidad de identificar el autor de una acción. Acá si Patricio nos ayuda a la traducción, en la cuestión de un propio proyecto dice identificar al autor de una acción. ¿Qué significa la acción? ¿Dónde podrían ustedes capturar esto o evitar que pueda suceder esto? Les decía sí, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, ¿cómo puedo identificar al autor de una acción? Ustedes, por ejemplo, saben perfectamente quién se logueó a qué hora en el sistema o en sus sistemas. Por ejemplo, en el de proyecto, a lo mejor de la tienda de Francisco. Si, por ejemplo, alguien, yo eso les decía la vez anterior, si alguien entra y hace alguna venta o algo ilegal, por llamarlo de alguna manera, ilegal porque, no sé, se brinca alguna cuestión del sistema, y puede hacer una venta o puede sacar un producto, obviamente está sucediendo un robo. Pero si como administrador no puedo identificar exactamente quién hizo eso en el momento, porque la base de datos no lo almacena, ¿qué significa? Que obviamente, pues también nuestra propia aplicación no nos está ayudando a automatizar esto. Entonces, quiere decir que debo de contemplar en algún momento, exacto, en algún momento, quién se loguea, la hora en que se logueó y la hora en que cerró la sesión. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, ustedes a lo mejor ven más películas que yo en la situación a lo mejor de espionajes y cosas por el estilo, pero muchas veces se identifica la hora en que el usuario entró, la hora en que está saliendo y qué sucedió a lo mejor fuera de ese horario. Ahí estoy hablando con Patricio en esta, hombre. Pero son situaciones a lo mejor que ustedes dirían, no suceden. Pero si nosotros hagamos la venta de nuestro proyecto, podemos garantizar que este tipo de elementos están contemplados, pues tienen mayor posibilidad de ser contratados y que los puedan observar, ¿no? En la cuestión de poder ser vistos. Que hiciera la traducción del tercer punto. El siguiente, la información que
que se pueda capturar y que no sea autorizada. Y aquí viene otra situación de la parte del aviso de privacidad, lo que decíamos, indicarle a lo mejor que la información, cómo tendría que a lo mejor estar, que en algún momento será expuesta, y la parte expuesta a lo mejor podría ser porque se va a una base de datos. Dirían, se puede vender la base de datos. No sé si leyeron sí, Patricia, quería el audio. En la cuestión, por ejemplo, de decirles, dirían, es que no van a vender la base de datos. No sé si leyeron una noticia o escucharon una noticia que se filtraron las bases de datos de de usuarios y contraseñas de Gmail o de otras plataformas. No sé si fue cierto, pero pues al menos dirían, se almacenará en otra parte, a lo mejor más segura o algo por el estilo. No recuerdo si era para divulgación, pero al menos salió la nota de que sí se pudieron identificar. Provocar que un servicio deje de funcionar o denegar un servicio como tal, y la parte de conseguir privilegios mayores a los asignados. Igual, de acuerdo al tipo de usuario, a los tipos de usuarios. Y ahí viene mucho en función y está recalcándose más la cuestión de los tipos de usuarios para que también ustedes lo puedan contemplar y puedan a lo mejor considerar que su aplicación tendría que manejar este aspecto. Son diferentes a lo mejor métodos que a lo mejor en su descripción nos dicen de manera a lo mejor sencilla o la manera un poquito más clara las diferentes cuestiones de seguridad que tendríamos que comenzar a implementar en la aplicación o en sus aplicaciones. Un árbol de ataque, acá más o menos para que ustedes puedan identificar, y son sencillos, Por ejemplo, amenaza 1, ¿cómo podrían ser? Y toda la vertiente o el abanico de posibilidad que pueda tener. Un usuario accede en nombre de otro. Eso puede suceder. Y hasta en algunos momentos, hasta he pasado con el módulo, muchas veces hasta ofrecen su usuario y contraseña de su módulo para que le suban sus tareas, unos que otros. ¿Ok? Pero podría suceder. El usuario tenía una contraseña débil, entonces, ¿qué debo de contemplar? Pues manejar o lograr que la aplicación, al momento de capturar la contraseña, pues cumpla con todos los estándares de la regla de seguridad de la parte de la contraseña. Acuérdense que tenga un número, que tenga un símbolo, que tenga una mayúscula, una minúscula, mínimo 8 caracteres, etcétera. ¿Me explico? Entonces, si le ponemos 1, 2, 3, en algún momento podrían identificarnos. Entonces, a lo mejor allí ustedes contemplan, ¿qué otras cuestiones de seguridad voy a poner en proyecto? Contraseñas. Obviamente fuertes o seguras. El atacante capturó datos de la autenticación de la red. A lo mejor, si ustedes se acuerdan, también se puede obtener la dirección IP del cliente que se pueda conectar. Y si lo logramos de esa manera, pues en algún momento podría ser, pero obviamente tendría que ser una IP pública dentro de lo que se pueda capturar. Acuérdense que ustedes rentan una dirección IP, rentan un espacio de internet o rentan el internet como tal, y de ahí se les asigna una dirección interna, que son las partes de las direcciones IP privadas. El sistema permitió un ataque de diccionario a fuerza bruta, que prácticamente sería a lo mejor en cuestión de poder a lo mejor robar la contraseña como tal, hacer una especie de phishing o algo por el estilo, o simplemente a lo mejor tratando de entrar directamente a la parte de la base de datos. En algún momento también tendrían que ponerle contraseña a su MySQL o algo así. El sistema de validación es defectuoso. El sistema permite armar peticiones con IDs de otros usuarios. La comunicación no estaba encriptada. Mecanismos de autentificación vulnerable, en cuestión a lo mejor de la parte de hacer clic derecho y observarlo. Sistema de validación, en el sistema de validación de autentificación también implica, obviamente vuelve a la parte de la validación del dato, de las variables, y la parte a lo mejor también de poder incluir o hacer un SQL injection, que es así como que la parte de una instrucción que podrían capturar dentro de su propia dirección o su barra de direcciones, o al menos dentro de algún comando donde ustedes puedan entrar a través de consola o algo para la propia base de datos. Ya observaron en Kali Linux que existen muchas posibilidades de poder hacer diferentes
formas a lo mejor de acceso, de tratar de capturar o de tratar de buscar información que se pueda a lo mejor tener. Dirán, es muy segura. Pero si en algún momento les captura la pantalla, entonces ya se vuelve de otro tipo. Otro método se llama DREAD y viene igual, es parte de su acrónimo y es ¿cuán importante es el daño que es de esta amenaza? ¿Qué tanto va a ocasionar que su sistema no funcione? Es como, por ejemplo, cuando ustedes tenían su aplicación en C# y capturaban su dato y la aplicación se botaba, era porque no estaban contemplados, o al menos lograba que su aplicación ya no funcionara. Y entonces, desde ahí ya, si lo vendimos y falló, entonces ya, obviamente nos vuelven a comprar y sobre todo ya no confiarán en la parte de ustedes como desarrolladores. ¿Cuán reproducible es la vulnerabilidad? O sea, ¿qué tantas vulnerabilidades hay en cada sección del proyecto? A lo mejor no solamente es una pantalla principal, hay más secciones. Entonces, ¿qué ocasiona o qué tan vulnerable es la aplicación casi por completo? A lo mejor en subir una imagen, a lo mejor en subir un archivo, a lo mejor en transferir un dato, o a lo mejor en la conexión hasta del propio FTP que se pueda tener con el servidor, si es o no, etcétera. Bueno, todos esos, esta cuestión de métodos van todos en función de una aplicación de software, es decir, de sus propios proyectos. Y ustedes deciden a lo mejor cómo implementarlo o tratar de hacer la cuestión del análisis de los diferentes errores o de las diferentes vulnerabilidades, ¿no? Que, por ejemplo, fácil es de explotar, cuáles y cuántos usuarios se verían afectados si no funciona. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación donde necesito capturar los correos electrónicos y la sección no me permite colocar, a lo mejor, no sé, correos electrónicos por comas, correos electrónicos a lo mejor que no sean validados, correos electrónicos a lo mejor, no sé, yo tengo 100 correos electrónicos, pero uno no tiene arroba y lo captura, entonces no va a ser correcto porque cuando se haga un correo masivo o se haga un envío masivo, pues obviamente el correo que no estaba va a marcar error. Y entonces así como que, ¿qué sucedió? Entonces, si no fue identificado en el momento de la captura, pues también está marcando error. Entonces diría, ¿a quién afecta? Si tengo a 100 usuarios que necesitan conectarse y 1 o 50 no se pueden conectar, entonces, ¿quiénes son? ¿Al propio usuario como tal? ¿A la propia empresa? Acuérdense, todos los procesos que se automatizan en la cuestión de software es porque generan una ganancia a la propia empresa. Generan una ganancia a la empresa porque los procesos son más ágiles, son más rápidos, son automatizados de cierta manera. ¿Vale? Entonces, también en la cuestión de descubrirlo, pues también es importante que ustedes se apoyen de sus compañeros para poder avanzar. Yo creo en la cuestión del éxito de este proyecto es que todos puedan estar interesados en su proyecto, que todos estén de cierta manera enamorados de su propio proyecto para que sepan e identifiquen. Mucho ojo los que van a dar mantenimiento o están tratando de rehusar otras cuestiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces la situación pues puede revertirse porque pues, su aplicación ya fue más o menos identificada. La falta de controles adecuados en la codificación muchas veces deriva en vulnerabilidades que pueden comprometer a la aplicación de la misma. Bueno, más o menos de lo que veíamos hace un momento. Manejo inseguro de sesiones, hacer inyecciones SQL, a lo mejor el tipo de datos en el almacenamiento, por ejemplo, puede provocar que no se encuarte por completo la información, que la cuestión a lo mejor de la parte de los servicios a lo mejor que se puedan estar proporcionando por su propia aplicación no puedan ser a lo mejor expuestos o no puedan ser a lo mejor obtenidos por el propio usuario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la contraseña, a la encriptación, al tipo de dato o a la propia seguridad que puedan ustedes solicitar al momento de guardar o almacenar un dato, pues no fue correcto. Entonces, es importante manejar, les decía, la cuestión de las sesiones dentro de todos los proyectos que se puedan tener. Buenas prácticas para una codificación segura, y eso también a lo mejor para que lo tengan así como que de ejemplo. Validar siempre los datos de entrada antes de procesarlos. Ahí pues ustedes identifican exactamente qué es a lo mejor lo que se necesita capturar, y siempre les he comentado, a lo mejor sonaría bastante molestoso
en mientras el usuario capture menos posibilidades de errores podemos obtener de eso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el formulario está completamente analizado, porque es más fácil que seleccione una lista o simplemente pueda colocar un rango de números o algo por el estilo, o hasta colocarle un formato de cómo tendría que capturar los datos sería correcto. Pero si no los colocamos y eso en su momento provoca que la aplicación pues no funcione correctamente, pues entonces creo que nos veríamos bastante afectados. Nunca confiar en los datos recibidos, que los datos recibidos sean correctos, ¿no? Entonces, esto es igual. Muchas veces esperamos que los usuarios capturen o almacenen o alimenten lo que sea nuestro sistema, pero pues si esos datos no son correctos, pues a lo mejor no puedo generar una gráfica con un dato mal capturado, no puedo enviar un correo electrónico de los 100 que necesitaba porque a lo mejor 20 no lo hicieron correctamente, etcétera, etcétera. Son situaciones que ustedes pues al menos contemplan, porque muchas veces nos quedamos funciona, está pasando, sí renta el carro, ya pasé con 7, ¿no? Entonces, eso no sería correcto. Realizar la validación de datos en todas las capas, sobre todo en la cuestión de los tipos de datos que se pueden almacenar en la propia base de datos, cuando se captura en el sistema o en su aplicación, cuando se necesitan obtener o recolectar para poder hacer otras cuestiones, a lo mejor como seguimiento de su aplicación, etcétera, etcétera. Usar siempre el criterio de whitelist en las validaciones, así como de lo que pude identificar, que es lo que también puede provocar errores y que al menos ya están identificados. Ya tengo la lista, lo que les decía hace ratito. Ustedes puedan generar sus listas de qué es lo que puede estar sucediendo. Controlar el tamaño y tipo de datos, identificar y validar los valores de entrada y salida, que sería más o menos como el primero. Eliminar o validar caracteres especiales. Si en algún momento saben perfectamente que esto va a ocasionar algún problema, pues es importante que pueda ser validado. Reemplazar sentencias SQL por procedimientos almacenados. Eso también, y creo que esa parte también, unos equipos ya lo tienen como tal en su instrucción. Evitar generar código con valores ingresados por el usuario. Esa es la cuestión a lo mejor un poquito dinámica, pero bueno, si estamos viendo la cuestión a lo mejor de hacer una propia configuración de su propio sistema, tenemos que controlar exactamente, si necesito que cambie el logotipo, pues saber más o menos especificar lo que puede capturar. Si necesito que cambie el color o la orientación o algo por el estilo, pues también saber exactamente que lo que va a capturar el usuario es correcto. Por ejemplo, si le digo, captúrame el tamaño de la pantalla de una ventana o algo así, y le doy 800 por 600 y la aplicación no funciona, no se ve adecuadamente, porque eso se permitió capturar. ¿Me explico? Entonces, tenemos que controlar o llevar el control de cada acción que el usuario a lo mejor necesite, ¿no? Dice evitarlo, pero no quiere decir que no pueda ser ocupado. No mezclar datos con código. Igual, en la cuestión muchas veces en la cuestión de sus renombres, y lo observaba en algunos códigos, no quiero decir de quién, pero hasta groserías tenía el código en cuestión de que no funcionaba, o sí funcionaba, o ya me salió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenían ahí otras cuestiones, a lo mejor que era así como que hasta casi una carta en cuestión de groserías, ¿no? Y muchas veces hasta eso se observa, ¿no? No mezclar, capturar errores de capas inferiores y no mostrarlos al usuario. Igual hay errores que sabemos que se van a generar, que se van a capturar, o al menos que se van a provocar, pero que esos pueden ser controlados. Es decir, no se tienen que ver en particular, pero si se generó el error y se capturó, obviamente está controlado y por lo tanto no se tiene que mostrar al usuario. Y va en función de los mensajes. Súper, súper importante. Mensajes para el usuario. Y eso va también en la cuestión de la usabilidad. Acuérdense de calidad de software, sesiones, contraseñas, configuración de sistema, mensajes de usuarios. Todo lo que el usuario haga mal es importante que sepa que lo hizo mal. ¿Ok? Entonces quiere decir que tengo que buscar, dirían alguien, una alerta es un mensaje cierto, pero tengo que colocar un sistema de alerta lo más adecuado posible. ¿Ok? Bueno. Seguridad en codificación. Bugs que se encuentran mediante el testing de seguridad. Bugs que se encuentran mediante el testing funcional.
Y si lo observamos, y bueno, si hacemos así como que la funcionalidad diseñada de la funcionalidad real, lo que nos imaginamos cómo era y cómo funcionaba, observamos a lo mejor que en esta unión, creo que el mayor número de bugs se van a encontrar cuando ya a lo mejor la aplicación esté ejecutándose, ¿no? A lo mejor que no se soportó la base de datos, a lo mejor que no se enviaron los correos electrónicos, a lo mejor que los usuarios capturaron mal, a lo mejor que las páginas no se visualizan correctamente, a lo mejor que la forma de captura de las contraseñas a lo mejor no es correcta, a lo mejor que en la cuestión de la vista de los caracteres especiales, pues los muestra no correctamente o los muestra mal en su propia aplicación, que la cuestión del diseño o en cuestión de su navegabilidad o la navegabilidad que tenga su propio proyecto no es correcta, etcétera, etcétera. Que el usuario se pierde en toda la aplicación, porque hizo clic acá, hizo clic de un lado a otro y no encontró cómo regresarse al principio, etcétera, etcétera. Importante, si hay cuestiones de instrucciones, pues sería importante también colocarlo. ¿Y por qué no? También tomar en cuenta una especie como de tutorial de funcionamiento del proyecto. Es decir, no sé si han observado que hay aplicaciones donde dice, por ejemplo, necesitas dar de alta algo o escribir unos datos, no lo sabes hacer, revisa esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy dando mensajes y ayudas al propio usuario dentro de mi aplicación. ¿No te sabes tu contraseña? Recupera tu contraseña. ¿Ok? Entonces, para que ya vayan teniendo idea de su proyecto. Sesiones, contraseñas, configuración de sitio, mensajes de usuario, a lo mejor ayuda de proyecto, recuperación a lo mejor de contraseñas y sobre todo la cuestión de encriptación. Y además, que solucione algo. Testing de seguridad funcional, requerimiento de autenticación, que sería también, ¿por qué no? La cuestión de la parte, a lo mejor, de las sesiones, requerimiento de complejidad de contraseña, lo que les decía hace ratito, bloqueo automático de cuentas, lo que les mencionaba en la cuestión de las sesiones, funcionalidad de captchas, algo también bastante padre en esto, restricciones de acceso con diseño, mecanismos de registro y login y mensajes de error personalizados. ¿Ok? Que es bastante importante. Porque muchas veces el usuario captura y no se da cuenta que lo hizo mal, no fue correctamente, o le faltó un campo y automáticamente aparezca null en la base de datos y entonces no se visualiza nada por completo. Son ciertas situaciones que debemos de contemplar y analizar. Sobre todo los que están trabajando en alguna mejora. ¿Ok? Ya casi va la lista completa de su lista de cotejo. Dice, testing de seguridad basado en riesgo, técnica que se desprende del threat modeling que vimos anteriormente, bueno, lo que platicamos hace ratito, se identifican las interfaces de la aplicación, eso es importante. Siempre, cuando ya tengo toda la cuestión, sobre todo en el análisis que ustedes realicen de sus proyectos, saber cuántas secciones tiene su aplicación y qué es lo que se va a involucrar en toda la aplicación. Y por eso es importante platicarlo por equipo, porque muchas veces compartimos código, compartimos secciones de proyecto. A ti te toca altas, a ti te toca bajas, a ti te toca registro y cosas así. Cuando se trata de el código, no es tan adecuado. Y eso es un error que siempre sucede. Se generan casos de test basados en Stride, en todas las vulnerabilidades que se puedan encontrar. Es decir, yo les sugiero hacer su lista, decir, ok, funciona el login, funciona el captcha, funciona la encriptación, funciona la base de datos, funciona el almacenamiento, es almacenado correctamente, captura las sesiones, se cierra la sesión, etcétera, etcétera. Y voy haciendo una especie de checklist de lo que sí está funcionando o me falta que funcione dentro de mi proyecto. ¿Estamos? Independientemente de por el número que diga, es que vale 5 puntos, es que vale 2 puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que vamos a llevarlo a 100 puntos para que tengan identifiquen la cuestión de la problemática que pueda tener. Otra forma podría ser, dice testing cliente server falso, consiste en diseñar un cliente o server ad hoc que permita a lo mejor enviar peticiones de respuesta con respuestas válidas o incorrectas, fuera de orden,
hay cuestiones a lo mejor donde tendríamos que colocar espacios de espera para que se cargue la página. Y también es importante llevarlo y controlarlo. Muchas veces necesitamos hacer esa consulta y muchas veces a lo mejor no es a lo mejor tan adecuado o correcta la instrucción, y eso ocasiona que tarde tantito en la cuestión de la vista, pero eso no se tiene que dar cuenta el usuario. Componentes de manera diferente al cliente servidor de forma real. O sea, son cuestiones, todos van en cuestión de diferentes supuestos que deberíamos llevar a la práctica para que la aplicación no funcione. Si alguna aplicación en la cuestión del funcionamiento no cumple con los requerimientos, obviamente, pues tendrán ahí cierta ponderación a lo mejor, pues un poquito más baja. Mutación de datos, dice, se testea la aplicación ingresando a sus interfaces datos mutados. ¿Qué significa? Que son así como que partidos, pues, así como, haciendo pruebas con datos incorrectos. Diferentes signos, diferentes tipos, de longitud, fuera de rango, caracteres especiales, códigos de scripts, nulos, aleatorios, etcétera. Son así como que cuestiones de pruebas que se van colocando, a lo mejor, que muchas veces no las hacemos porque nos da miedo que la aplicación no funcione correctamente. Y entonces ahí nos estamos autoahorcando nosotros mismos, porque en algún momento podría suceder que alguien lo captura y no funciona. Y también es el más común. Testing de código permite encontrar vulnerabilidades que son muy difíciles de detectar con otros métodos de testing de seguridad. Backdoors, eso generalmente lo hacen otros usuarios o auditores de sistemas o auditores dentro del proyecto o ustedes mismos. Acuérdense los SQA también en la parte de calidad. Entonces, ustedes también tendrán que trabajar en esa sección. La cuestión de validación, por ejemplo, dice, ya funciona mi login. Cierto. Entonces, ahí tendrían que trabajar en la cuestión del, si ya funciona, ya se loguea, bueno, ya se guarda en la base de datos, ya se loguea. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Reviso, ¿está manejando sesión? Sí. ¿Caduca la sesión en algún mundo? No. ¿Está usando cookies? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿Sí los está almacenando? ¿No los está almacenando? Y son cuestiones a lo mejor que ustedes tienen que listar. Ustedes tienen que hacer esa cuestión de identificar y demostrar que sí está funcionando correctamente. Uno dice, un enfoque tradicional es una revisión de grupos o grupos de revisión, que podría ser así como que, calificarse uno por otro. Es decir, el equipo a lo mejor de Alice califica a lo mejor el equipo de Kevin, o el equipo de Isaac a lo mejor califica el equipo de tal. Podría ser en cuestión de revisiones de acuerdo al tiempo que se tenga, o la revisión por pares. Eso generalmente se da mucho en la cuestión, por ejemplo, de la parte de código, porque se hacen división, perdón, de la parte de trabajo en equipo, porque se hacen divisiones por parejas para hacer ese tipo de pruebas. Y eso es algo realmente natural o realmente real, ¿no? Hasta en la cuestión, por ejemplo, de los diferentes libros o artículos que se puedan escribir, muchas veces se pasan por algo que se llama revisión de por pares ciegos. ¿Qué significa? Que nadie sabe quién hizo la aplicación o que nadie sabe quién hizo el libro, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué sucede? Otras personas lo revisan y dan observaciones independientemente. Muchas veces las observaciones que se dan, o al menos que he identificado por parte de los alumnos, es cuando les hago una observación, así como que se indignan porque quiere que haga esto, quiere que mejore esto, no sé. Algunas situaciones que muchas veces van en función de que también lo puedan pues aprender, ¿no? Dirían, lo voy a aprender cuando esté trabajando. Es otra situación. ¿Ok? Bueno. Desde la cuestión a lo mejor de la parte a lo mejor de identificar tal cual la problemática, creo que es importante colocar en un ambiente seguro, en un ambiente controlado, les decía, la cuestión a lo mejor de sus propias pruebas, al menos contemplar que pueden existir ese tipo de errores y poder hacer las pruebas que en su momento cuando se puedan detectar, listarlos, documentarlos, obviamente corregirlos, porque eso también va a ir siempre en la cuestión del propio funcionamiento o de la propia de lo que vende su proyecto. Ya no está bien nada. Ok. Ok. La base de datos, vamos a verla de esta siguiente manera.
Vamos a la parte del champ y vamos a crear nuestra base de datos. Y vamos a hacer nuestra conexión. Ok. Abrimos champ entonces y entramos al localhost y desarrollamos nuestra base de datos. La base de datos en el ejemplo se llama usuarios. Ok, y la tabla se llama registros. Ahí se los voy a mostrar. Ok, y aquí está la estructura. La estructura es la parte más importante. Para que le vean. La que me interesa más es esta, la que tengo señalada. Ok, entonces tiene ID, tipo, email, nombre, contraseña y sexo. Para que lo comiencen a crear. Vamos a darle 5 minutitos para crearlo, por favor. Me avisan cuando ya lo tengan. Profe, tengo una duda. Dime, Alexis. Ya vio que tiene un punto que es el de no mezclar código con datos. Sí. En caso de que yo use el código para generar ciertos datos como usuarios y contraseñas, ¿ahí qué procede? A ver, no entendí. Es que en sus diapositivas tenía el punto que era no mezclar los datos con el código. Pero... Sí, bueno, está hablando en cuestión, por ejemplo, si colocas a lo mejor variables o a lo mejor otras cuestiones a lo mejor que van ajenas a la cuestión del propio código. Ah, ok. A eso se refiere más que nada. No es que, si pongo usuario y contraseña y eso no lo guardo o algo así, no es técnicamente eso. O al menos que tengas un tipo de dato que sea capturado y que no sea correctamente capturado, pues también. Pues en esa parte hay que considerarlo. Ok, profe, gracias. Profe, Mande. ahorita en cuestión que no está enseñando algo, ya escogimos el proyecto. Ajá. Es el que hice, el de LibLab, es el de UcroLab, al que hicimos para biotecnología. Ok. Y ese proyecto, ¿cómo está? ¿Lo van a pasar a web o cómo? Ya está en web, era una versión en escritorio hecha en C# Visual Studio y una versión web. La versión de web era del usuario y la versión de escritorio era del administrador del laboratorio. Ok. Trabajaríamos ¿Quién fue en tu la equipo el que participó ahí? Álvaro y Chema. Álvaro y Chema. Sí. Pedro Jesús. ¿Y ya platicaste con ellos? Pues le iba a comentar, pues la versión web yo la hice, solo la versión de escritorio la hizo Álvaro. Bueno, pues ahí había que organizarse para saber. Chema sería el que me ayudó en la web, sería el que le pregunté. Chema no está en tu equipo ahora. No, Chema está con...
José María, está con Francisco. Sí le iba a preguntar al Álvaro, pero no lo vi conectado. En la sesión no lo vi conectado. Ahí está, tengo un momento que sin problema. No lo vi conectado al Álvaro en la sesión y ya no lo vi por ahí. Sí, y ahí también tienes que estar seguro y contemplar, si no te va a generar más problemas. O sea, más problemas en cuestión de, si en algún momento no tú fuiste el que hizo, no trabajó tanto en la parte de web, cuando te toque hacer las modificaciones, vas a encontrarte con mayores problemas. Sí, O en el escritorio, pues tendrás que desarrollarla también. O establecer una admisión por web. ¿Por qué no? Pero pues ya sería otra situación. O sea, tendría que hacer la versión admin web, ya no me dan permiso, pues. Exacto. Le voy a preguntar a Laura ahorita, a ver qué viene ahorita. Sí, y sobre todo porque es una aplicación que puedes ocupar para tus estancias, tus estadías o donde estés. Ya las estoy haciendo en otro lado. No, sí, pues es una recomendación. Sobre todo La porque podría ocupar para el siguiente. bueno, eso depende de cómo, eso depende de cómo lo vendas y qué tan buenas modificaciones puedas aplicar. Yo no soy el que te lo revisa o el que te acepta la estadía, sino simplemente es porque alguna cuestión te puede servir. Entonces sí se podría agarrar ese para nuestro proyecto, profe. Nada más sería cuestión de checar si me dan el permiso. ¿Están de acuerdo los demás del equipo? Bueno, está bien. Sí, entonces tenemos la feria virtual, el gobierno, LibLab, asesores empresariales y tienda para todos. Gracias, profe. Claro que no fue en inglés el nombrecito. Listo, ya tenemos nuestra base de datos. Ya está, profe. Excelente. Vamos a la parte de... Les decía, es importante la cuestión de la contraseña. Aquí tenemos que tener cuidado porque la contraseña que se va a guardar o que se debe guardar tendrá que ser encriptada. Por eso es la cuestión del tamaño que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el hash, automáticamente la contraseña se encripta y ya no se tendría que ver. Prácticamente la cuestión a lo mejor de poder observar los datos, más o menos se van a encriptar. ¿Ok? A pesar de que sea 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde ya ustedes implementan. Voy a colocar cuestiones de seguridad. Ok, me falta a lo mejor aplicarle la validación para que sean contraseñas fuertes. Ya está. Si en algún momento el usuario captura una que no sea correcta, pues entonces, o al menos que no cumpla con esta cuestión de seguridad, pues al menos hacerlo saber, primero el mensaje y después a lo mejor que lo pueda cumplir de acuerdo al formato que ustedes establezcan. La contraseña automáticamente cuando ya se ha guardado se encripta más o menos así con 60, creo que hasta 60 caracteres de lo que pueda tener. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes puedan lograr. Una vez que lo tengamos, vamos a hacer una conexión. Aquí está la parte de la conexión. A ver si lo puedo hacer un poco más. Ahí está. En la cuestión, acá lo único que cambia es una cuestión de tipo de conexión que se llama PDO, que es, a lo mejor me parece casi similar a lo que ustedes tienen, pero corresponde a un objeto de datos. Entonces, cambia un poquito la cuestión de la sintaxis. ¿Ok? Dentro del ejemplo, dice el servidor localhost. Acá ya sabemos perfectamente que puede cambiar de acuerdo a la dirección IP. Usuarios. Bueno, ahí está lo que les decía, la cuestión de servidor, base de datos, usuario, clave no tiene. En algún momento igual habría que ponerle la parte de la contraseña sham. Y en esta parte es prácticamente la línea que establece la conexión completa. ¿Ok? Y esta parte es
prácticamente, si en algún momento cuestiones de datos que se puedan almacenar para cuestiones a lo mejor de la parte de la base de datos, que en algún momento para los tipos de datos que se pueden almacenar o caracteres, pues también colocarlos, ¿no? Al menos tratar de contemplarlos antes de que se puedan a lo mejor ir. Ok, cierra la parte del archivo PHP. ¿Listo? Entonces, en la cuestión es un tipo de datos de objetos como tal y igual pueden revisar toda la documentación de PHP. Ahí trae a lo mejor más cuestiones a lo mejor de sintaxis que puedan implementar. Pero pues en esa situación creo que es bastante a lo mejor sencillo tratar de comenzar a observar cómo lo puede guardar. Cambia tantito, un poquito la parte de su sintaxis, pero pues más o menos es similar. Ok, bueno, a ver, dependiendo de esto. A ver si puedo hacer un poquito. Ahí está ya. Para que lo comiencen a implementar. En mi ejemplo se llama conexión.php, para que lo tengan. ¿Listo? Gracias, Alice. Pero una vez que lo tengamos, la otra parte sería el formulario más o menos que tengo para poder almacenarlo, la cuestión del registro. Este es un PHP, perdón, es un HTML. Este ya es más sencillo. Esto lo voy a pasar igual por partes para que lo vayan viendo. Hasta el email, ajá. Hasta el email llegó. Ok, ya tienen la parte del PHP. Traten de armarlo, por favor, para que observen más o menos en la ecuación. Técnicamente esto funciona para que lo vayan pues también tratando de armar. Hacer un poquito más rápido
de acuerdo al tiempo, porque me interesa que lo tengan y traten de comenzarlo pues a implementar. Eso no se debe ver así. Persona, empresa, email, contraseña, hombre, mujer y la parte del registro. Esta cuestión de registro, observen la cuestión del código, nos debe de enviar a otra página, que es donde ya se ejecuta o donde pasa los valores y los pasa a través de post. Ok, ya tienes HTML. ¿Por qué, Francisco? Ese sí me interesa que lo escriban, por favor, para que vayamos identificando y tratando de comprender qué es lo que va a suceder. A menos hasta aquí, bueno, en esta parte, que lo puedan tener, hasta aquí debe almacenarse en la base de datos. Entonces, lo único que hace es un require de conexión, que es la primera parte. Después, obtiene la clave, y esta parte, acuérdense que viene del HTML, que es el nombrecito. Obtiene la clave automáticamente. ¿Por qué? Porque es donde establece la cuestión del hash para poder convertirlo o encriptarlo. ¿Ok? Clave cifrada, password hash. En cuestión de su sintaxis, ¿qué va a hacer? De acuerdo a la clave que se pueda traer del formulario, automáticamente lo convierte y acá más o menos le da una especie de dimensión. Acá ustedes lo van a cambiar en algún momento. Ustedes lo tienen que identificar. Por eso está la cuestión de la nota que cifra la clave. Entonces, quiere decir, mientras más grande o más pequeño, habría que identificar también qué tan extensa puede ser la clave o qué tan corta puede ser de cómo se pueda guardar. Por eso me interesa que lo escriban para que más o menos, de hecho, forma parte del ejemplo similar a que ustedes tenían hace ratito, bueno, en sus tareas anteriores. Entonces, si la conexión es verdadera, automáticamente, ¿qué pasa? Hace la inserción y pasa los valores de acuerdo al nombre de cómo está en la cuestión de la propia instrucción SQL, como dirían ustedes, pero hace, de acuerdo al PDO que teníamos hace ratito, hace un insert connection prepare y hace un insert to y trae los valores de los campos. Acá ya no está el ID porque es automático, pero trae tipo, email, nombre, contraseña y sexo y los valores de acuerdo al tipo de dato que puede estar establecido como variables. ¿Ok?
Y entonces, ¿qué significa? Que automáticamente, que es una forma, es como la cuestión del signo de pesitos, si ustedes se acuerdan. Pero ya lo vas a hacer de esta manera. Ya esto hace la correlación entre el valor que se tenga para los tipos de campos, para los campos tal cual, pero que automáticamente puede hacer la conversión. Lo que viene de la cajita de texto, automáticamente se asigna a esta variable y esta variable automáticamente se va al insert. Se ejecuta, termina y se va otra vez a la parte donde dice listado.php. Esto solamente es el que se encarga de poder hacer toda la cuestión de la propia inserción a la base de datos. Hasta aquí a ustedes les debe funcionar que su base de datos, o al menos en su base de datos esté implementado. Localhost. Ok, necesito la base de datos. Si ya tenemos la conexión, ya tenemos la base de datos, ya tenemos la conexión, ya tenemos los campos de formulario. Ahora, por ejemplo, la tabla como tal ya debería tener esto. Con esto automáticamente ya permite guardar. Por ejemplo, yo puse a Fatiza@hotmail, Fátima y su contraseña. Y automáticamente su contraseña ya está encriptada. Hasta aquí esto les debe de funcionar. Me comentan, por favor, que lo tengan. Sí, Alice, no te preocupes. Aquí lo voy a dejar. Solo es la visualización de la tabla. De hecho, con que pongan un mensaje ya quedó. Pero ahorita voy al listado para que lo vean. Solo es la visualización de la tabla. Esto. Pero lo que me interesa es que observen si los datos se están guardando tal cual. Profe, Dime ¿qué significaba lo del array y donde dice cost mayor o igual a 15? Nivel de encriptación. Por ejemplo, no sé si lo viste por aquí. Igual pueden hacer la prueba para que lo cambien. Y la cuestión del acceso en poderlo hacer y el tiempo que puede tardar en poderlo encriptar. Aquí creo que sí lo ven. Ahí está. De acuerdo al número puede ser un poquito más corto o más pequeño. De acuerdo a su dificultad. De hecho, no lo muestra por completo aquí, ¿eh? Digan ustedes, ¿se me pierden las bases de datos? Pues sí. Por eso en la cuestión, por ejemplo, de que ustedes tengan su contraseña de esta manera, pues no la van a poder identificar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ustedes aquí ya viene la cuestión mayor, la parte de mayor seguridad a sus aplicaciones. Porque ustedes no van a saber la contraseña. No se la va a poder dar al usuario como tal. El usuario tiene que aprendérsela, tiene que tenerla, etcétera, etcétera. Y si en algún momento sucede, ahí sí tendrían que permitir que el usuario lo pueda recuperar. Y cuando lo recupere, entonces ya va a la otra parte de donde ustedes dirían, no va a desencriptar en realidad. Lo único que va a hacer va a ser comparar la contraseña y para eso lo va a retornar porque no desencripta como tal. Simplemente compara la contraseña. Pero hasta aquí ya lo guardó, ya se ve en su base de datos o todavía. Ahí está, lo regreso aquí, ya no vamos a ver. No, son diferentes documentos, Israel.
Primero hicimos conexión, luego hicimos el registro. Hoy decimos formulario, que el formulario, bueno, creo que está mal el nombre. Que solamente es donde lo pueda guardar. Lo puedes poner en el mismo, no pasa nada, igual Israel. Y nos faltaría el listado. Que el listado es simplemente visualizarlo y ya. Pero si ya se ve en la base de datos, quiere decir que entonces sí está funcionando la cuestión de la encriptación. Pero desde ahí, ya ustedes en algún momento tendrán que cuidar que el usuario capture un tipo de contraseñas en específico, llevando toda la cuestión de validación. Entonces dirían, si ya tengo mi login, entonces voy a practicar en esto para que ya cuando me lo pida en mi proyecto final, ya lo tenga implementado. ¿Estamos?
Vamos, Patricio. Acuérdense, en cuestión de sus equipos, igual que le digan a sus otros compañeros que lo hagan, ¿eh? No va a ser que igual se les quede a solo uno hacerlo y después ya no lo puedan, no lo implementen o algo así. El Action Form no debería ir el formulario PHP. ¿Formulario que PHP sí? ¿Dónde está? ¿En este? ¿Ya hicimos formulario? ¿No hemos hecho formulario? Sí, Israel, ¿no? ¿Ya hicimos formulario? ¿Formulario qué hizo? A ver, voy a regresar. No, ese es formulario. Creo que el que no hicimos fue conexión, profe. Empezó con el de formulario. formulario. De hacer la inserción. Ya ustedes a lo mejor lo mejorarán. Y voy a pasar al listado. Solamente es la parte de mostrarlo. Ahorita les paso esta parte. Sí. Ahorita les paso esto para que lo vean. De hecho, ya cada quien, de acuerdo al equipo y de acuerdo a su propio proyecto, pues podrán cambiar las opciones a lo mejor para poder mostrarlo. De hecho, ni se tiene que mostrar, ¿eh? Pues solamente es para el ejemplo, para que ustedes vean qué es exactamente qué sucede. Ahorita les paso pero al menos me interesaba que ustedes pudieran escribir en la cuestión de cómo los está insertando. ¿Sale? Sí. ¿Ya terminaron esto? Al menos hasta aquí. Bueno, si hacían la prueba, pueden a lo mejor comentar esto y solamente observar si se insertó o no se insertó. Pero si se insertó, automáticamente tendrían que ver en la base de datos. De hecho, lo pueden comentar esta línea y ya deben observar que se insertó. La parte del listado lo único que hace es mostrar lo que se ve en la base de datos. Creo que lo tenía aquí. El header. Ese es lo que va a hacer listado, ¿eh? Ahí se los voy a pasar. Para que lo vean. ¿Estamos? Ok. ¿Terminaron Bueno, vamos a pasar al listado para que lo tengan ya completo. Ok, el listado es un PHP ahora, donde simplemente hace la lista tal cual. Bueno, obtiene los datos para poderlos mostrar. Ok, la primera parte, a ver si pasa completo. En el header, Alice. Ahí va el listado. Pasó el TR, ahí está. Ahí sí pasó completo. Recordar toda la consulta y dibujarlo. Esto es así prácticamente lo que han hecho siempre. Voy a combinar algo de HTML, me parece. Y ya está. Hasta aquí esto debe de funcionar. Ok, para que lo comiencen a implementar. Sí, voy. Es a ustedes les puso el listado. Creo acá, yo lo cambié. Debe ser lo mismo. Sí, creo que es que estaba yo modificando y acá. Creo que les pasé con listado acá, pero debe ser formulario.
Bueno, ya con esto tenemos completo la base de datos, la conexión, el formulario que es prácticamente el que hace que se inserte. Acuérdense, sí, cierto, la cuestión del registro HTML es esta, la que están viendo en su pantalla. Cuando hago clic sobre él, automáticamente envía los datos a formulario.php. Formulario PHP hace el insert tal cual a la base de datos, es lo que les decía. Y una vez que los inserta, automáticamente hace el listado solamente para mostrar lo que insertó. ¿Esto o ya corriendo? El formulario es este. Ahora, ¿qué haríamos al respecto? Bueno, decirle a mí que o sea, ¿qué haríamos para que estén con alguien solo? El niño 17. ¿Qué haríamos para que respeten cuando alguien solo? ¿Estamos en la misma línea, Kevin? ¿O recuerda estos que están acá también? Hicieron la campaña. Sí, puede ser los tipos de datos, o al menos los valores que están insertando. En la cuestión del error, acuérdense, en la base de datos como estaba. Ordenado. Exacto, no, esto es porque lo copiaron tal cual. Ahorita se los paso completo ya. Acuérdense que también Profe, había el ID. del ID listado no lo es terminó de es pasar. automático. Algo para que lo rectifiquen. Pero bueno, me interesaba que más o menos al menos observaran las cuestiones que tendrían que modificar. Profe. La cuestión a lo mejor más, ni tan nueva, porque se supone que la clase anterior ya lo habíamos hecho esto. El password hash, que era prácticamente la cuestión que está haciendo la encriptación. ¿Ok? Profe. Estamos acá. ¿Qué identificamos? Respetamos cuando alguien está hablando. No estoy escuchando. Casi me caigo. Regresamos a la base de datos. Pues tienen error. Si no, va más adelante. Sí, que ya no.
Ok, bien. Este poniendo abajo que identificamos que hacemos mucho ruido cuando alguien está hablando. Exacto. 21. ¿Qué propongo para nosotros? No, que no hablen cuando está hablando. ¿Y cómo nos sentimos al realizar no sé? Tranquilo. Ok, dime, Liz. ¿Estás en el error en el...? Me aparece error en la línea del for each, pero no sé por qué. ¿No me escucha? Ya, ya. Ah, me aparece error en la línea del for each, pero no sé por qué. ¿Terminaste de cerrar por completo? ¿Sí terminaste aquí? Es cierto. Ok, a lo mejor no está haciendo la conexión. No, pero no me voy a decir. Yo creo que vende las bolsas. Ok, voy, permíteme. No, la sé. Diferencia en gusto. Porque él quiere comer pizza de pepperoni y su hermana hawaiana. Su hermana hawaiana. No, A ver si se ve. ¿Dónde se ve? no, a la esa. Su hermana es muy Ok, a ver, más o menos aquí está el ejemplo. Creo que es esta que están viendo. Ok. Así debe funcionar más o menos. Acuérdense en la lógica de cómo estaba la instrucción. Email, por ejemplo, alice@hotmail.com. Nombre Alice. Enseña 1, 2, 3, 4, 5. Mujer. Ok, está en registro.html. Cuando lo guarde, automáticamente ¿a dónde se va a ir? Técnicamente está enviando, haciendo el insert y por lo tanto se va a formulario, que es el que se encarga de hacerlo. Y listado es el que se encarga de poder mostrar el ID, tipo, email, nombre, contraseña, etcétera. Y aquí está donde lo guardó y lo encriptó.
Ok, y de acuerdo al ejemplo, más o menos, hace un require de conexión. Eso, si no tenemos error en conexión, no debe haber bronca. Entonces nos vamos acá. Hace la conexión. Esta es la parte de la propia consulta SQL como tal, donde se ejecuta. Eso solamente pinta la tablita. Y esta parte es lo que identifica. Acuérdate en la cuestión de los campos, cómo están en la base de datos. Localhost. Antes no tenía listado, Alice. Estructura. Voy. Usted te lo mando, pero solo quería mostrar la estructura. Aquí está, otra vez. Creo que sí se ve. Ok, el ID, tipo, email, nombre, contraseña y sexo. ID, tipo, email, nombre, contraseña y sexo en la cuestión de la definición. ¿Sale? Ahí va. ¿Hasta dónde van? No, TR. Ok. Y ahora la otra parte del PHP. Asertivo. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, entonces en teoría ya tenemos la cuestión de que ya se almacena por encriptación el valor. Ok, sí, está bien. Entonces, la tarea ya está puesta en el módulo, corresponde a su proyecto, que hagan la definición de su proyecto y hagan el análisis de las diferentes vulnerabilidades que pueda tener el proyecto que ustedes ya están, o que van a mejorar, o que van a hacer de cero, etcétera, etcétera. Ok, la siguiente clase continuamos con la otra parte para poderlo hacer. Pues al menos lo pueden subir como evidencia de los principales, que les funcione, pero a lo mejor con la base de datos de su proyecto. O sea, la recomendación es que esto ya lo comiencen a aplicar en la parte de su proyecto. ¿Estamos? Pero que Sí, profe. Ok, bueno, pues nos vemos entonces, cuídense. Nos vemos, Abner. Pero, profe, no entendí bien qué era la tarea. Hablar sobre la definición de su proyecto y las vulnerabilidades. Está en el módulo ya puesto, Alice. Ah, ya tiene todo. Ok, está bien. Gracias. De nada. ¿Quién subió esto?